Aldous Huxley, un ensayista y novelista de renombre, quien durante el semestre de primavera está residiendo en la universidad en calidad de profesor de investigación de Ford. El señor Huxley ha regresado recientemente de una conferencia en el Instituto para el Estudio de las Instituciones Democráticas en Santa Bárbara, donde la discusión se centró en el desarrollo de nuevas técnicas que permitan controlar y dirigir el comportamiento humano. Tradicionalmente ha sido posible suprimir la libertad individual a través de la aplicación de la coerción física, a través de la apelación de las ideologías, a través de la manipulación del entorno físico y social del hombre y más recientemente a través de las técnicas más crudas de condicionamiento psicológico. La revolución definitiva sobre la cual el señor Huxley hablará hoy se ocupa de la elaboración de nuevos controles de comportamiento que operan directamente sobre los organismos psicofisiológicos del hombre, que es la capacidad de sustituir restricciones externas por compulsiones internas. Aquellos de nosotros que estén familiarizados con la obra del señor Huxley sabrán que este es un tema del que se ha preocupado por un buen periodo de tiempo. El señor Huxley hará una presentación de aproximadamente media hora, seguido de unas breves conversaciones y preguntas por parte de los dos panelistas sentados a mi izquierda, la señora Lillian y el señor John Post. Ahora el señor Huxley. Gracias. En primer lugar, me gustaría decir que la conferencia en Santa Bárbara no estaba directamente relacionada con el control de la mente. Esa fue una conferencia, se han producido dos ahora, en el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, una este año a la que no asistí y otra hace 2 años, donde hubo una considerable discusión sobre este tema. En Santa Bárbara estábamos hablando de la tecnología en general y de los efectos que es probable que tenga en la sociedad y de los problemas relacionados con el trasplante tecnológico de tecnología a los países subdesarrollados. Bueno, ahora en lo que respecta a este problema de la revolución definitiva, esta ha estado muy bien resumida por el moderador. En el pasado podemos decir que todas las revoluciones se han dirigido principalmente a modificar el medio ambiente, con el fin de cambiar al individuo. Quiere decir que ha existido la revolución política, la revolución económica en el momento de la reforma, la revolución religiosa, todas estas dirigidas no directamente al ser humano sino a su alrededor. Así que mediante la modificación de los alrededores alcanzaron a retirar el efecto del ser humano. Hoy nos enfrentamos, creo, con el planteamiento de lo que puede llamarse la revolución definitiva, la revolución final, donde un hombre puede actuar directamente sobre la mente y el cuerpo de sus compañeros. Bueno, no hace falta decir que algún tipo de acción directa sobre la mente o cuerpo humanos ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos, pero esto ha sido en general de carácter violento. Las técnicas de terrorismo han sido conocidas desde tiempos inmemoriales y la gente las ha empleado con más o menos ingenio, a veces con mayor crueldad, a veces con una buena dosis de habilidad, que se adquiere por un proceso de prueba y error, para encontrar cuáles son las mejores maneras de utilizar la tortura, el encarcelamiento, las limitaciones de diversa índole, pero como creo que fue Metternich, dijo hace muchos años, se puede hacer de todo con las bayonetas excepto sentarse sobre ellas. Si vas a controlar a toda la población durante algún periodo de tiempo, debes tener un cierto grado de consentimiento. Es muy difícil ver cómo el terrorismo puro puede funcionar indefinidamente. Puede funcionar durante un tiempo bastante largo, pero creo que tarde o temprano tienes que llevar un elemento de persuasión. Un elemento que haga a la gente aceptar lo que les está sucediendo. Me parece que la naturaleza de la revolución definitiva con la que ahora nos enfrentamos es precisamente esta. Estamos en proceso de desarrollar toda una serie de técnicas las cuales permitirán a la oligarquía controladora que siempre ha existido
y que presumiblemente siempre existirá, obtener que la gente realmente ame su servidumbre. Esto es, me parece a mí, lo último en revoluciones malévolas, por así decirlo. Y esto es un problema que me ha interesado desde hace muchos años. Y sobre él escribí hace 30 años una fábula, Un mundo feliz, que es esencialmente un cuento sobre una sociedad haciendo uso de todos los dispositivos disponibles en ese tiempo. Y algunos de los dispositivos de los que me imaginaba, sería posible hacer uso de ellos con el fin de, en primer lugar, estandarizar a la población, limar las inconvenientes diferencias humanas, para crear, por decir, los modelos de seres humanos producidos en masa, dispuestos en una especie de sistema de castas científicas. Y desde entonces he seguido estando extremadamente interesado en este problema. Y me he dado cuenta cada vez con mayor preocupación que varias de las predicciones que eran puramente fantásticas cuando las hice hace 30 años, se han hecho realidad o parecen estar en proceso de convertirse en realidad. Un número de técnicas de las que ya les hablé parecen estar aquí ya. Y parece que hay un movimiento general en dirección a este tipo de revolución definitiva. Este método de control por el cual un pueblo se puede hacer que disfrute de un estado de cosas de las cuales cualquier nivel decente no debería disfrutar. Esto es el disfrute de la servidumbre. Bueno, este proceso, como digo, se ha prolongado durante los últimos años y me he vuelto más y más interesado en lo que está sucediendo. Y aquí me gustaría brevemente comparar la parábola de un mundo feliz con otra parábola que se extendió más recientemente en el libro de George Orwell, 1984. Orwell escribió su libro entre el 45 y el 48, creo, en el momento en que el régimen de terror estalinista seguía en pleno apogeo, y justo después de la caída del régimen de terror hitleriano. Y su libro, que yo admiro mucho, es un libro de gran talento y extraordinaria ingeniosidad. Muestra, por así decirlo, una proyección hacia el futuro desde el pasado inmediato, o de lo que para él era el pasado inmediato y el presente inmediato. Eso era una proyección hacia el futuro de una sociedad donde el control era ejercido en su totalidad por el terrorismo y los ataques violentos sobre la mente y el cuerpo de las personas. Mientras que mi propio libro, que fue escrito en 1932, cuando solo había una suave dictadura en la forma de Mussolini en existencia, no se vio ensombrecida por la idea del terrorismo y por lo tanto estaba libre de una manera en la que Orwell no era libre. Para pensar acerca de estos y otros métodos de control, estos métodos no violentos y los míos, me inclino a pensar que las dictaduras científicas del futuro, creo que habrá dictaduras científicas than to the 1984 pattern. They will be a good deal nearer, not because of any humanitarian qualms in the scientific dictators, but simply because the Brave New World pattern is probably a good deal more efficient than the other. En muchas partes del mundo. Habrá probablemente una buena parte más cercanas al patrón de un mundo feliz que con el patrón de 1984.
Lo harán bastante cercano, no por ningún reparo humanitario de los dictadores científicos, sino simplemente porque el patrón, un mundo feliz, es probablemente bastante más eficiente que el otro. Eso sí, se puede conseguir que la gente acepte el estado de cosas en el que están viviendo, el estado de servidumbre del estado de estar teniendo sus diferencias subsanadas y habiendo sido susceptible a los métodos de producción en masa en el plano social. Si puedes hacer esto, entonces es probable que tengas una mucho más estable y duradera sociedad, una sociedad mucho más fácilmente controlable, que como lo harías si estuvieras confiando íntegramente en los clubs y pelotones de fusilamiento y los campos de concentración. Así que mi opinión es que la imagen de 1984 estaba teñida, por supuesto, por el pasado inmediato y el presente en el que Orwell estaba viviendo, pero el pasado y el presente de esos años no refleja, creo, la evolución previsible de lo que va a suceder. Huelga decir que nunca vamos a deshacernos del terrorismo, siempre encontrará su camino a la superficie, pero creo que a medida que los dictadores se vuelvan cada vez más y más científicos, cada vez más preocupados por la técnica perfecta y funcional sociedad, ellos están cada vez más interesados en el tipo de técnicas que me imaginaba y que he descrito en las realidades existentes en un mundo feliz. Así que me parece a mí entonces que esa revolución definitiva no está realmente muy lejos, que nosotros ya tenemos una serie de técnicas para lograr este tipo de control aquí. Y nos queda ver cuándo, dónde y por quién van a ser primero aplicadas en cualquier gran escala. Y en primer lugar, permítanme hablar un poco sobre la mejora en las técnicas de terrorismo. Creo que ha habido mejoras. Pavlov, después de todo, hizo algunas observaciones muy profundas, tanto en animales como en seres humanos. Y se encontró, entre otras cosas, que las técnicas de acondicionamiento aplicadas a los animales o a los seres humanos, en un estado cualquiera de estrés psíquico o físico, se hundieron en por decirlo así, muy profundamente en la mente y el cuerpo de la criatura, y eran extremadamente difíciles de eliminar. Eso parecía estar incrustado más profundamente que otras formas de condicionamiento. Y esto, por supuesto, este hecho se descubrió empíricamente en el pasado. La gente hizo uso de muchas de estas técnicas, pero la diferencia entre los viejos métodos intuitivos empíricos y nuestros propios métodos es la diferencia entre una especie de punto de vista y el punto de vista genuinamente científico. Creo que hay una diferencia real entre nosotros mismos y, digamos, los inquisidores del siglo XVI. Sabemos mucho más precisamente lo que estamos haciendo, de lo que ellos sabían, y nosotros podemos extendernos debido a nuestro conocimiento teórico. Podemos extender lo que estamos haciendo sobre un área más amplia, con una mayor garantía de estar produciendo algo que realmente funciona. En este contexto, quisiera mencionar los muy interesantes capítulos del Dr. William Sargant, Batalla por la mente, donde señala cómo intuitivamente algunos de los grandes maestros líderes religiosos del pasado dieron con el método pavloviano, habla específicamente del método de Wesley, de producir conversiones las cuales fueron basadas esencialmente en la técnica de aumentar el estrés psicológico al límite
hablando sobre el fuego del infierno y así haciendo a la gente extremadamente vulnerables a la sugestión y luego liberando repentinamente este estrés, ofreciendo esperanzas del cielo. Y este es un muy interesante capítulo mostrando cómo completamente por razones puramente intuitivas y empíricas, un psicólogo natural experto como Wesley lo era, podría descubrir estos métodos pavlovianos. Bueno, como digo ahora, sabemos la razón por la cual estas técnicas trabajaban y no hay duda de que podemos, si queremos, llevarlas mucho más allá de lo que era posible en el pasado. Y por supuesto, en la historia reciente del lavado de cerebro, ambas mientras se aplicaban a los prisioneros de guerra y al personal más bajo dentro del Partido Comunista en China, vemos que los métodos de Pavlov se han aplicado de manera sistemática y con una evidente y extraordinaria eficacia. Creo que no puede haber ninguna duda de que por la aplicación de estos métodos se ha creado un gran ejército de personas totalmente dedicadas. El acondicionamiento se ha impulsado, por así decirlo, por una especie de iontoforesis psicológica en lo más profundo del ser de las personas. Y ha conseguido ser tan profundo que es muy difícil que alguna vez sea erradicado. Y estos métodos, creo, son un verdadero refinamiento de los antiguos métodos de terror, ya que combinan los métodos de terror con los métodos de la aceptación que la persona que se somete a una forma de estrés terrorista, pero con el propósito de inducir una especie de frases voluntarias de aceptación del Estado, el estado psicológico en el que ha sido impulsado y el estado de cosas en el que se encuentra. I don't think I can possibly go into all of them because I don't know all of them, but I mean I can mention a few of the more obvious methods which can now be used and which are based upon recent Así que, como digo, se ha producido una clara mejora en ellas, incluso en las técnicas de terrorismo. Pero entonces llegamos a la consideración de otras técnicas no terroristas, para inducir el consentimiento e inducir a la gente a amar su servidumbre. En este caso no creo que me sea posible entrar en todas ellas, porque yo no lo sé todo sobre ellas, pero quiero decir que puedo hablar de los métodos más obvios que ahora pueden ser utilizados y que se basan en los últimos descubrimientos científicos. Primero están los métodos relacionados con la sugestión directa y la hipnosis. Creo que sabemos mucho más sobre este tema que lo que se sabía en el pasado. La gente, por supuesto, siempre ha sabido de la sugestión. Y aunque no conocían la palabra hipnosis, ciertamente se ha practicado de diversas maneras. Pero tenemos, creo, mucho más conocimiento del tema que en el pasado. Y nosotros podemos hacer uso de nuestro conocimiento de maneras que creo que en el pasado probablemente nunca fueron capaces de hacer uso de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que ahora sabemos con certeza, algo que es por supuesto enorme, me refiero a que esto siempre ha caracterizado una gran diferencia entre los individuos en lo que respecta a su sugestionabilidad, pero ahora sabemos muy claramente el tipo de estructura estadística de la población en lo que respecta a su sugestionabilidad. Es muy interesante cuando nos fijamos en los resultados de diferentes campos. Me refiero al campo de la hipnosis, al campo de la administración de placebos, por ejemplo en el campo de la sugestión general, en estados de somnolencia o sueño ligero, se encuentra el mismo tipo de órdenes de magnitud apareciendo continuamente. Encontrarás, por ejemplo, que el hipnotizador experimentado te dirá que el número de personas, el porcentaje de personas que pueden ser hipnotizadas, con la mayor facilidad, así como así, es alrededor del 20%. Y cerca de un número correspondiente, en el otro extremo de la escala, son muy difíciles o casi imposibles de hipnotizar.
Pero en medio se encuentra una gran masa de personas que pueden ser hipnotizados con mayor o menor dificultad. Pueden serlo gradualmente si trabajas lo suficientemente duro en ello, metiéndolos en el estado hipnótico. Y de la misma manera, el mismo tipo de figuras aparecen de nuevo, por ejemplo, en relación a la administración de placebos. Un gran experimento se llevó a cabo hace 3 o 4 años en el Hospital General de Boston en casos posoperatorios, donde se les permitió a varios científicos de hombres y mujeres que sufrían tipos comparables de dolor después de operaciones mayores recibir inyecciones cada vez que las pedían. Cada vez que el dolor empeoraba, y las inyecciones fueron el 50% del tiempo de morfina y el otro 50% de agua destilada. Alrededor de un 20% de aquellos que pasaron por el experimento, aproximadamente el 20% de ellos consiguió tanto alivio de las aguas destiladas como de la morfina. Alrededor del 20% no obtuvo alivio del agua destilada. Y en medio estaban los que recibieron un poco de alivio o consiguieron alivio ocasionalmente. Así que una vez más vemos el mismo tipo de distribución. Y de manera similar en lo que se refiere a lo que Un Mundo Feliz llamó hipnopedia, la enseñanza en el sueño. Estaba hablando no hace mucho con un hombre que fabrica discos que la gente puede escuchar durante la parte ligera del sueño. Me refiero a estos que son discos para hacerse rico, para la satisfacción sexual, para la confianza en el arte de vender, etc. Y dijo algo que es muy interesante. Se trata de discos que funcionan o aplica la devolución del dinero. Y él dice que regularmente hay entre el 15 y el 20% de las personas que escriben con indignación diciendo que los discos no sirven para nada y que tienen que enviar el dinero de regreso. Por otra parte, hay más de un 20% que escriben con entusiasmo, diciendo que son mucho más ricos, su vida sexual está mucho mejor, etcétera, etcétera. Y estos, por supuesto, son los clientes de ensueño y compran más de estos discos. Y en medio están las personas que no tienen muchos resultados y les tiene que enviar cartas escritas a ellos diciendo: sigue persistiendo, querida, adelante y lo conseguirás. Y por lo general llegan a los resultados a largo plazo. Bueno, como ya he dicho, en base a esto, creo que vemos con toda claridad que las poblaciones humanas se pueden clasificar de acuerdo a su sugestionabilidad con bastante claridad. Sospecho firmemente que este 20% es el mismo en todos estos casos y sospecho también que no sería en absoluto difícil de reconocer quiénes de ellos son muy sugestionables y quiénes son extremadamente insugestionables y quiénes son los que ocupan el espacio intermedio. Es evidente que si todo el mundo fuera extremadamente insugestionable, una sociedad organizada sería completamente imposible. Y si todo el mundo fuera muy sugestionable, entonces una dictadura sería absolutamente inevitable. Quiero decir que es una gran fortuna que tengamos personas que son moderadamente sugestionables en la mayoría y que por tanto nos preservan de la dictadura, pero que permiten formar sociedad organizada. Pero una vez dado el hecho de que existen este 20% de personas altamente sugestionables, se hace muy claro que esto es una cuestión de enorme importancia política. Con un gran número de este 20% de las personas sugestionables y los organice, está realmente en condiciones de derrocar a cualquier gobierno de cualquier país. Y quiero decir, creo que esto, después de todo, tuvimos el ejemplo más increíble en los últimos años de lo que puede hacerse con métodos eficientes de sugestión y persuasión en la forma de Hitler. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, La vida de Hitler de Alan Bullock, surge con esta horrorizada admiración por este genio infernal,
quien realmente entendió las debilidades humanas, creo que casi mejor que nadie, y quien los explotó con todos los recursos entonces disponibles. Quiero decir que él lo sabía todo. Por ejemplo, sabía intuitivamente esta verdad pavloviana, dicha condición instalada en un estado de estrés o fatiga, va mucho más allá del acondicionamiento instalado en otros momentos. Esto fue porque todos sus grandes discursos se organizaron por la noche. Habla con franqueza, por supuesto, en Mein Kampf. Esto se hace únicamente porque la gente está cansada por la noche y por lo tanto son mucho menos capaces de resistir la persuasión de lo que lo serían durante el día. Y en todas sus técnicas, las que él utilizaba, había descubierto intuitivamente por ensayo y error una gran parte de los puntos débiles que ahora conocemos de una suerte de manera científica. Creo que con mucha más claridad de lo que lo hizo. Pero el hecho es que este diferencial de sugestionabilidad, esta susceptibilidad a la hipnosis, creo que es algo que tiene que ser considerado con mucho cuidado en relación a cualquier tipo de pensamiento sobre el gobierno democrático. Si hay un 20% de las personas a las que realmente se les puede sugerir creer en casi cualquier cosa, entonces tenemos que tomar medidas muy cuidadosas para evitar la aparición de demagogos, quien los encerrará en posiciones extremas y luego los organizará en ejércitos muy peligrosos, ejércitos privados que pueden derrocar al gobierno. Esto es, digo, en este campo de la persuasión pura, creo que sabemos mucho más de lo que sabíamos en el pasado. Y obviamente ahora tenemos mecanismos para multiplicar la voz y la imagen de demagogos de una manera bastante alucinante, quiero decir, la televisión y la radio. Hitler estaba haciendo un enorme uso de la radio para poder hablar a millones de personas al mismo tiempo. Esto por sí solo crea un enorme abismo entre el moderno y el antiguo demagogo. El antiguo demagogo solo podía apelar a tantas personas como su voz pudiera llegar, gritando lo más fuerte posible. Pero el demagogo moderno podía tocar literalmente a millones al mismo tiempo. Y por supuesto, por la multiplicación de su imagen, puede producir este tipo de efecto alucinatorio, que es de enorme importancia hipnótica y sugerente. Pero luego están los otros varios métodos que uno puede pensar que, gracias a Dios, hasta ahora no han sido utilizados, pero que obviamente se podrían utilizar. Existe, por ejemplo, el método farmacológico. Esta es una de las cosas que hablé en Un Mundo Feliz. Inventé una droga hipotética llamada Soma, que por supuesto no podría existir como estaba allí, porque era al mismo tiempo un estimulante, un narcótico y un alucinógeno. Lo que parece poco probable en una sustancia, pero el punto es, si aplicas varias sustancias diferentes, podrías conseguir casi todos estos resultados incluso ahora. Y las cosas realmente interesantes sobre las nuevas sustancias químicas, las nuevas drogas que modifican la mente, son estas. Si miras hacia atrás en la historia, está claro que el hombre siempre ha tenido un anhelo por los químicos que cambian la mente. Él siempre ha deseado tomarse unas vacaciones de sí mismo, pero él, y este es el efecto más extraordinario de todos, ocurre con cada narcótico estimulante natural, sedante o alucinógeno, fue descubierto antes de los albores de la historia. No creo que haya una sola de estas sustancias naturales que la ciencia moderna haya descubierto. La ciencia moderna, por supuesto, ha descubierto mejores formas de extraer los principios activos de estas drogas y, por supuesto, ha descubierto muchas maneras de sintetizarlas.
nuevas sustancias de extrema potencia, pero el verdadero descubrimiento de estas cosas ocurrió naturalmente. De hecho, fue por el hombre primitivo, solo Dios sabe hace cuántos siglos, por ejemplo, debajo de los palafitos de principios del Neolítico, que se desenterraron en Suiza, tenemos cabeza de amapola. Se encontró cabeza de amapola, que parece que si la gente ya la estaba utilizando. Estos muy antiguos, poderosos y peligrosos narcóticos, incluso antes de los días de la aparición de la agricultura, así que el hombre aparentemente fue adicto a las drogas antes que agricultor, que es un comentario muy curioso de la naturaleza humana. Pero la diferencia, como digo, entre los antiguos modificadores de la mente y los tradicionales y estas nuevas sustancias es que eran extremadamente dañinos y las nuevas no lo son. Quiero decir incluso que el modificador de la mente, el alcohol, no es del todo inofensivo como algunas personas pueden haber notado, y me refiero a los otros, a los no permitidos, como el opio y la cocaína. El opio y todos sus derivados tienen efectos muy perjudiciales, de hecho producen adicción rápidamente y en algunos casos conducen a una velocidad extraordinaria de deterioro físico e incluso la muerte. Considerando estas nuevas sustancias, esto es realmente muy extraordinario, que un número de estas nuevas sustancias modificadoras de la mente puedan producir enormes revoluciones en el lado mental de nuestro ser y sin embargo hacer casi nada para el lado fisiológico. Puedes tener una enorme revolución, por ejemplo, con el LSD-25 o con la nueva droga sintetizada, psilocibina, que es el principal activo del hongo sagrado mexicano. Puedes tener esta enorme revolución mental sin más revolución fisiológica que la que te da el beber 2 cócteles. Y es cierto que los farmacólogos están produciendo un gran número de nuevos medicamentos milagrosos donde la cura es casi peor que la enfermedad. Cada año la nueva edición de los libros de texto de medicina contiene un capítulo más y más largo de lo que son las enfermedades iatrogénicas, es decir, las enfermedades causadas por los médicos. Y esto es muy cierto. Muchos de los medicamentos milagrosos son extremadamente peligrosos. Quiero decir que pueden producir efectos extraordinarios y en condiciones críticas deben ser utilizados, sin duda, pero deben ser utilizados con la máxima precaución. Evidentemente hay toda una clase de medicamentos afectando al sistema nervioso central, que pueden producir enormes cambios en la sedación, en la euforia, en la dinamización de la totalidad del proceso mental, sin hacer ningún daño perceptible para el cuerpo humano. Y en este sentido esto representa la revolución más extraordinaria. En las manos de un dictador, estas sustancias en un tipo u otro en las manos de un dictador, estas sustancias de un tipo u otro se podrían utilizar en primer lugar con total inocuidad. Y el resultado sería, pueden imaginar una euforia que haría a la gente completamente feliz. Incluso en las circunstancias más abominables. Quiero decir que estas cosas son posibles, esto es lo extraordinario. Quiero decir, después de todo esto, es cierto incluso con los medicamentos crudos antiguos. Hace años un compañero de piso comentó, después de leer El paraíso perdido de Milton, él dijo, y la cerveza hace a que Milton pueda justificar más los caminos de Dios para el hombre.
Y la cerveza es, por supuesto, una droga extremadamente cruda en comparación con estas. Y sin duda puedes decir que algunos de los activadores psíquicos y los nuevos alucinógenos podrían hacer incomparablemente más que lo que Milton y todos los teólogos combinados posiblemente podrían hacer para que el terrible misterio de nuestra existencia pareciera más tolerable de lo que es. Y aquí creo que uno tiene una enorme área en la que la revolución definitiva podría funcionar muy bien. Por cierto, un área en la que gran cantidad de control podría ser utilizado, pero no a través del terror, sino al hacer que la vida parezca mucho más agradable de lo que normalmente es. Agradable al punto que, como dije antes, los seres humanos llegan a amar un estado de cosas por el cual cualquier estándar humano razonable y decente no debería amar. Y esto creo que es perfectamente posible. Pero luego, muy brevemente, permítanme hablar acerca de los desarrollos más recientes, uno de ellos, en el ámbito de la neurología. Acerca de la implantación de electrodos en el cerebro. Por supuesto, esto se ha hecho a gran escala en animales. Y en algunos casos se ha hecho en caso de locuras sin esperanza. Y cualquiera que haya visto el comportamiento de las ratas con electrodos colocados en diferentes centros debe salir de esta experiencia con las dudas más extraordinarias sobre lo que la Tierra está reservando para nosotros si esto consigue el apoyo de un dictador. Yo veía hace no mucho tiempo algunas ratas en el laboratorio de la UCLA. Había dos grupos de ellas, uno con electrodos plantados en el centro del placer. Estas técnicas fueron que tenían una barra que si presionaban resultaba una muy pequeña corriente por un corto espacio de tiempo a través de un cable que tenían conectado con el electrodo del cerebro que estimulaba este centro de placer. Y evidentemente era absolutamente estático, ya que estas ratas estaban presionando la barra 18.000 veces al día. Parece ser que si se les impedía pulsar la barra por un día, ellas la presionaban 36.000 veces al día siguiente y lo harían hasta que cayeran por agotamiento total. Y ni comerían ni estarían interesadas en el sexo opuesto, sino que solo irían a pulsar esa barra. Después las ratas más extraordinarias fueron esas en las que el electrodo fue plantado a mitad del camino entre el cerebro de placer y el del dolor. El centro, perdón. El resultado fue una especie de mezcla del más maravilloso éxtasis. Y como estar sobre la parrilla al mismo tiempo. Y verías a las ratas como mirando a esa barra y diciendo, ser o no ser, esa es la cuestión. Por último, se acercaría y volvería con este mal que me refiero. Y él tendría que esperar un tiempo antes de pulsar la barra de nuevo. Sin embargo, él siempre habría de volver a pulsarla. Esto fue algo extraordinario. Me di cuenta en el último número de la revista Scientific American que hay un artículo muy interesante sobre los electrodos en los cerebros de los pollos, donde la técnica es muy ingeniosa, en la que se hunden en sus cerebros un pequeño enchufe con un tornillo en él, y el electrodo puede entonces ser atornillado más y más profundo dentro del tronco cerebral. Y puedes probar en cualquier momento de acuerdo a la profundidad, que va a fracciones de milímetros. Lo que estás estimulando y estas criaturas no son meramente estímulos por cable.
Ellos están equipados con una radio receptor miniatura que pesa menos de 1 onza que se une a ellos para que se puedan comunicar con ellos a distancia. Me refiero a que puedan correr en el corral y podías pulsar un botón y esta área particular del cerebro a la que el electrodo ha sido atornillado se vería estimulada. Tú recibirías este fantástico fenómeno, donde un pollo dormido podría saltar y hasta correr alrededor, o un pollo activo de repente sentarse e ir a dormir, o una gallina podría sentarse y actuar como si estuviera incubando un huevo, o un gallo de pelea entraría en un estado de extrema depresión. Toda la imagen del control absoluto de las unidades es aterrador. Y en los pocos casos en los que esto se ha hecho con seres humanos muy enfermos, los efectos son evidentemente muy notables también. Estuve hablando el verano pasado en Inglaterra con Gray Walter, quien es el exponente más destacado de la técnica de electroencefalograma en Inglaterra, y él me estaba diciendo que ha visto presos sin esperanza en manicomios con estas cosas en su cabeza, y estas personas sufrían de depresión incontrolable. Y ellos tenían estos electrodos insertados en el centro del placer en su cerebro. Sin embargo, cuando se sentían muy mal, simplemente presionaban un botón de la batería de su bolsillo y él dijo que los resultados fueron asombrosos. Estaban muy tristes y de repente se sentían muy alegres y felices. Así que de nuevo uno ve las más extraordinarias técnicas revolucionarias que ahora están disponibles para nosotros. Ahora creo que es obviamente muy claro que por el momento estas técnicas no están siendo utilizadas, salvo en forma experimental. Pero creo que es importante que nos demos cuenta de lo que está sucediendo, para conocer lo que ya ha sucedido y a continuación utilizar una cierta cantidad de imaginación para extrapolar hacia el futuro el tipo de cosas que podrían ocurrir. ¿Qué pasaría si estas técnicas increíblemente poderosas fueran utilizadas por personas sin escrúpulos en la autoridad? ¿Qué sucedería en la Tierra? ¿Qué tipo de sociedad conseguiríamos? Y creo que es peculiarmente importante porque, como uno ve cuando se busca atrás en la historia, hemos permitido en el pasado que todos estos avances en la tecnología, que han cambiado profundamente nuestra vida social e individual, nos llegarán por sorpresa. Quiero decir que me parece que fue a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, cuando las nuevas máquinas hacían posible el sistema de fabricación. No era necesario más que el ingenio del hombre para ver lo que pasaba y proyectarlo hacia el futuro, y tal vez evitar las consecuencias realmente terribles que asolaron Inglaterra y la mayor parte de Europa occidental, y a este país desde hace 50 o 70 años, y los horribles abusos del sistema de fábrica. Y si un cierto grado de previsión hubiera sido dedicado al problema en ese momento y en primer lugar, si la gente se hubiera enterado de lo que estaba pasando y luego utilizaron su imaginación para ver lo que podría pasar y luego se hubieran ido a trabajar en los medios por los que las peores aplicaciones de las técnicas no se llevarían a cabo, entonces creo que la humanidad occidental podría haberse ahorrado alrededor de 3 generaciones de absoluta miseria que se habrían impuesto a los pobres en ese momento. Y de la misma manera, con diversos avances tecnológicos ahora, quiero decir que tenemos que pensar en los problemas de automatización y más profundamente en los problemas que surgirán con estas nuevas técnicas, que pueden contribuir a esta revolución final.
Nuestro negocio es estar conscientes de lo que está sucediendo y luego usar nuestra imaginación para ver lo que podría suceder, cómo esto podría ser objeto de abuso, y luego, si es posible, ver que los enormes poderes que ahora poseemos, gracias a estos avances científicos y tecnológicos, sean utilizados para el beneficio de los seres humanos y no para su degradación final. Gracias.